Estamos hablando del caso de la exedil de Móstoles, las denuncias de acoso sexual y acoso laboral contra el alcalde de esta localidad que no encontraron respuesta por parte del Partido Popular. No es que se ignoraran, sino que fueron un paso más allá en la respuesta a recomendarle que no hiciera ningún tipo de denuncia. Ha cerrado filas el Partido Popular de Madrid en torno además a Isabel Díaz Ayuso, que nunca llegó a reunirse a pesar de que ella se lo pidió con la denunciante. Pero claro, el caso ha trascendido también a la política nacional porque ha reaccionado Alberto Núñez Feijóo defendiendo al Partido Popular de Madrid ante esta denuncia. Dice Alberto Núñez Feijóo que defiende, también cierra filas en torno a la dirección regional, diciendo que este es un caso antiguo, que no es de ahora, sino que ya hace meses, ya hace tiempo de la denuncia, y también que en aquel momento no encontraron indicios para actuar. David Junquera, buenos días. Hola, buenos días. Pero a pesar de lo que dice Feijóo, que además después le escucharemos, lo cierto es que hay novedades acerca de este caso en Móstoles porque publica también El País hoy que el caso no se archivó, que el Partido Popular de Madrid lo investigó, pero que no había indicios razonables para actuar, y lo que cuenta hoy el diario El País es que la Dirección Nacional, no la Dirección de Madrid, sino la Dirección Nacional, sí archivó el caso y que lo hizo sin citar ni a la víctima ni a los testigos que la víctima había propuesto. Sí, así se desprende de la información a la que han tenido acceso nuestros compañeros. Feijóo ayer, si hay un momento en el que reconoce que Génova, el partido a nivel nacional, también tuvo el caso entre sus manos. Creo que es importante. Hay un partido que investiga, que inicia un expediente, tanto en Madrid como a nivel central, de hechos ocurridos o denunciados hace 2 años, y después de abrir ese expediente y después de investigar ese expediente, se considera que no está probada esa conducta. Dice Feijóo que se analizó a nivel nacional, no da detalles de cómo se investigó ese expediente. Ahora sabemos que el PP nacional ni siquiera llamó a la concejala para escuchar su versión de los hechos. Feijóo, en cualquier caso, sacó pecho por cómo actúan en su partido. Comportamientos contra la dignidad de las mujeres en mi partido no cabe. Si hay denuncia, hay que investigarla. Si nos parece que esa conducta es una conducta que puede tener alguna probabilidad de veracidad, se actúa. Si nos parece, por el contrario, que no hay información suficiente para dar veracidad, se archiva. Pues no vieron información suficiente para dar veracidad. Exacto. Pero tampoco citaron a la denunciante. Feijóo dio carpetazo a este asunto, recordando que esa exconcejal, tiene siempre la posibilidad de acudir a la vía judicial. Feijóo lo que intenta, este es un caso, les decíamos que ha atravesado las últimas horas, que está atravesando las últimas horas de campaña electoral en Aragón, y Feijóo lo que intenta es contener el impacto que este asunto pueda tener en las elecciones en Aragón, porque lo cierto es que Jorge Azcón, que el candidato del Partido Popular y actual presidente, no tiene garantizado mejorar los resultados de las últimas elecciones. De hecho, ya llevan unos cuantos días de campaña, el líder de los populares apelando a los votantes de la derecha para que se decanten por el Partido Popular y no por Vox. Sí, el PP, que colocó la comparecencia de Salazar en pleno tramo final de campaña, se pone suspicaz ahora con que salga la información de Móstoles, también justo en este arreón final antes de las elecciones, justo además el mismo día. Es una casualidad sin duda, es una bonita coincidencia. El líder del PP esperaba las preguntas sobre el tema y se remitió veloz a lo dicho por Ayuso y Serrano. Le dio vuelo a lo de Salazar. Hoy está compareciendo el señor Salazar, denunciado por sus compañeras de Moncloa de reiterados comportamientos indignos que no vamos a calificar. No los va a calificar, pero los califica. Como decimos, le dio vuelo a lo de Salazar y minimizó lo de Móstoles. Y que el Partido Popular de Madrid investigó, no se archivó. Y que el Partido Popular de Madrid, después de investigar, ha considerado que no había indicios suficientes y racionales para actuar. El caso es que Feijóo no le dio mucha más cancha al tema porque se vota el domingo y el PP no las tiene todas consigo. En las filas populares hay una incertidumbre evidente sobre el resultado. Ya se da por complicado llegar a los 30 escaños. Azcón tiene ahora mismo 28 y se empuja para al menos ganar uno y que no quede la sensación absoluta de que se convocó para nada. En este escenario solo le queda un consuelo a los de Feijóo. De lo que no tengo ninguna duda es que la candidata y portavoz de Sánchez en Aragón va a sacar el peor resultado que ha sacado el Partido Socialista en elecciones autonómicas en Aragón.
El PP, que no se atreve a augurar su propio resultado, ya tiene claro el de Alegría, hay incertidumbre y por eso una reflexión se repite de forma machacona. El enfado no gobierna, gobiernan las mayorías. Y por tanto, todos aquellos ciudadanos que están enfadados, que están molestos, que están frustrados, que tienen ansiedad, que quieren sacar al gobierno de Sánchez, yo les digo, tienen ustedes una oportunidad el domingo. Los aragoneses van a ser los primeros que tengan oportunidad en este año 2026 de sacar a Sánchez del gobierno de España. Y eso es votando al Partido Popular en la Comunidad de Aragón. Aquí se ve claro por dónde va la estrategia. El único dulce que tiene garantizado el PP en estas elecciones es lastimar a Sánchez. Nos dicen fuentes incluso de Génova. Vamos a reventar al Partido Socialista. Junquera, gracias. Gracias. Y si el PP tiene ahora una preocupación en Móstoles, el PSOE la sigue teniendo en Paco Salazar, a quien ayer, y lo comentaba ahora Junquera, justo al filo de despedir la campaña en Aragón, recordemos, el PP citó en el Senado, en la comisión de investigación del caso Koldo, aunque Paco Salazar no tenga nada que ver con el caso Koldo. Es más, es que ayer de Koldo apenas se habló en esa comparecencia de Paco Salazar en la comisión. Ana Fernández Vila, buenos días. ¿Qué tal, Ángel? Buenos días. Y eso, la reaparición de Salazar y las conversaciones en torno a las denuncias de acoso obligan a Ferraz a hacer todo lo posible para cambiar el foco a horas de poner prácticamente las urnas en Aragón. Sí, las expectativas en Aragón no son buenas para el PSOE y no lo eran ya antes de reavivarse este asunto tan doloroso para los socialistas, así que la vuelta a escena de Salazar ayer no es algo fácil de digerir para el PSOE, sobre todo porque Salazar optó ayer por responder a las preguntas de la derecha sobre los casos de presunto acoso sexual. Podría haber optado por no contestar, no era el objeto de la comisión pero decidió aprovechar para negar todas las acusaciones contra él. A todas las compañeras con las que he trabajado en todas las circunstancias, en todo lo otro, a todas las he respetado. Las he respetado siempre como profesionales y siempre como mujeres. Incluso Salazar dio también algún detalle sobre su polémica comida con Pilar Alegría, que ayer aquí contigo ella volvió a reconocer que fue un error. Los socialistas aseguran que este asunto ya no les hace daño porque el PP lleva sacándoselo a Alegría, dicen, desde que Azcón convocó las elecciones, y creen que el caso que le ha estallado al PP en sus filas les sirve para desactivar en cierta manera los ataques del PP en la pugna por el voto femenino tan apreciado para el PSOE. Pero aún así no se llevan a engaño, todos se preparan en el PSOE para un mal resultado el domingo. Las encuestas hablan de su peor resultado histórico, de hecho, en Aragón, y ya empiezan a ponerse la tirita y a abonar el relato del día después. Admiten que el adelanto electoral les pilló a contrapié, sin haber podido consolidar aún el liderazgo de Pilar Alegría, y por ese mismo motivo todos los dirigentes con los que hablamos defienden que no tendría sentido que ella diera un paso atrás. Eso dicen, aunque haya un descalabro, porque la apuesta de Sánchez, explican, de encomendarle dar la batalla en Aragón era algo más a medio-largo plazo. Esto lo dicen también, Ángels, en un intento, ¿no?, de evitar que la derrota se le achaque a Sánchez, porque estas elecciones en Aragón son el primer examen de esa estrategia que diseñó de situar a sus ministros en la batalla autonómica. Ana, gracias. A vosotros. Nacho, yo no sé el impacto que pueden tener estos dos casos, el caso Salazar, porque claro, me hacía gracia escuchar a Alberto Núñez Feijóo cuando decía: qué casualidad que salga esto en las últimas horas de la campaña electoral, la misma casualidad de que fuera citado Paco Salazar a 48 horas de terminar la campaña electoral en una comisión de investigación en la que Paco Salazar poco tiene que decir. De hecho, la excusa que dijeron que era el quinto del Peugeot, que también digo yo que qué apretaditos iban en ese Peugeot, pero no sé el impacto que pueda tener o si las cartas ya están tiradas. Las encuestas dicen que las cartas ya están tiradas y que ni el caso de Móstoles ni el caso Salazar, en definitiva, pueden hacer más daño en el caso del caso Salazar del que ya le han hecho a Pilar Alegría. A ver, yo creo que en el caso de las elecciones de Aragón, fundamentalmente la duda en estos momentos es si el Partido Popular va a poder formar gobierno con o sin el apoyo de Vox. Y hay dos opciones, que es que pacte con Aragón Existe, que es un partido regionalista, o que necesite pactar con Vox y estos decidan o no entrar en el gobierno. Y la respuesta a estas dudas que hay es relevante, y en el Partido Socialista también consideran que son relevantes en la medida en la que, bueno, pues no es lo mismo tener al Partido Popular gobernando con Vox desde la lógica del Partido Socialista y lo que pueda ocurrir dentro de un año que lo contrario, ¿no?
en el caso de Extremadura, y parece que puede replicarse en el caso de Aragón, el Partido Popular no ha capitalizado, parece que no va a capitalizar la anticipación electoral directamente, para lo que parece que los escenarios que parece que están generando estas elecciones es, en fin, pues un apoyo menguante del Partido Socialista, pero sobre todo una subida considerable del apoyo hacia Vox. Y yo creo que la subida de Vox no es buena para el PSOE, pero tampoco es buena para el Partido Popular, en la medida en la que pues condiciona más probablemente la capacidad que tengan a la hora de pactar. Y esos son los escenarios, ¿no? Hay quien ha querido llamar a estas elecciones autonómicas que está viendo los caucus de la derecha, es decir, allí donde se va a decidir quién lidera la derecha en los próximos años. Yo creo que, por suerte, la derecha sigue liderada por los de siempre, que es el Partido Popular. Pero es verdad que con una correlación de fuerzas distinto, y será determinante lo que pase en junio, julio, ¿no? Que es cuando se prevén las elecciones andaluzas, y si Juanma Moreno Bonilla puede tener o no mayoría absoluta. Yo creo que el elemento más determinante en estos caucus probablemente se dé en Andalucía, porque además tiene implicaciones también para el propio Partido Socialista. El Partido Socialista tomó la decisión, o Pedro Sánchez tomó la decisión, de poner a sus ministros a liderar distintas federaciones y autonomías, y en el caso de Andalucía ha decidido además poner a una vicepresidenta del gobierno. Antes de dar la palabra tanto a Estefanía como a Carlos, acabamos ya de poner sobre la mesa también todo lo que ha pasado en las últimas horas de la campaña electoral, que ha dejado más oscurecido todos los temas de la comunidad, y que sobre todo en estas últimas horas se está centrando mucho en asuntos nacionales. Ayer, de hecho, vimos y hemos escuchado ahora hace un momento cómo se coló el caso Salazar, con el que el PP trata de desgastar a los socialistas, pero se cuela también el caso de presunto acoso sexual y laboral de Móstoles. Eva Pérez Sorribes, Zaragoza, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Aunque las encuestas señalan que el principal competidor del PP no va a ser el PSOE, sino Vox. De hecho, las encuestas apuntan a que los populares van a necesitar de la ultraderecha para formar gobierno, en un escenario, si no muy similar, casi calcado a Extremadura. A la espera de ver lo que sucede el domingo, la recta final de campaña llega embarrada por estos otros asuntos de los que hablábamos, que poco o nada tienen que ver con Aragón. Desde luego, la campaña que empezó con propuestas y con promesas se está acabando chapoteando en el barro. La sombra de Salazar, compareciendo ayer en el Senado, está siendo muy alargada en Aragón. El Partido Popular volvió a sacar la foto de la comida con alegría. Lo hizo Azcón precisamente en un acto organizado con sus alcaldesas de Zaragoza, de Huesca, de Teruel, para hablar justo de igualdad. Acto en el que no hubo preguntas, que esta mañana en entrevista en Radio Zaragoza sí hemos podido hacerle sobre el presunto caso de Móstoles. Dice Azcón que no es lo mismo que el caso Salazar. Creo que el caso de Móstoles no tiene mucho que ver con otros casos que hemos conocido y con lo que pasó ayer también en la comisión del Senado con el señor Salazar, ¿no? Ah, ¿no? ¿Por qué? No, porque ayer lo que vimos es que la señora Alegría mintió, de eso no hay duda. O sea, me habla de Salazar, pero no me habla de Móstoles. No, le voy a hablar ahora. Yo lo que sé de Móstoles es que el secretario general del Partido Popular en Madrid recabó la información y habló con la denunciante para decirle si era un caso de acoso sexual o si era un caso de acoso laboral, y la denunciante directamente le dijo que no era ni una cosa ni la otra. Esa es la verdad. En cualquier caso, termina Azcón, lo dirán los tribunales. Alegría no ha querido usar este caso en campaña, ha preferido criticar a Azcón por usar, dijo ayer en la SER, bulos para hacer política. Bueno, es que se cree el ladrón que todos somos de su condición. Esto yo creo que sí hay un ejemplo claro de lo que es hacer política dándole pábulos a bulos, de lo que es hacer política desde la confrontación y desde el desprecio. Ese es el señor Azcón. Este cierre de campaña está siendo, como veis, de lucha encarnizada por el voto. Eva, por cierto, que hoy publica el ABC, de hecho lo lleva en portada, que Paco Salazar ha colaborado en secreto en la campaña de Pilar Alegría. Dice el periódico que Salazar ha viajado varias veces a Aragón para ayudar a diseñar la estrategia de Pilar Alegría, la estrategia de campaña. El PSOE ya ha respondido, ¿no? Dice que va a tomar medidas legales por esto que se ha publicado. Sí, ya anoche el equipo de Alegría se dirigió a este diario y exigió la rectificación de esta noticia, por lo que consideran una falta absoluta de veracidad. Esta mañana nos anunciaron
denunciaban están ya estudiando esas medidas legales contra esa información que vuelve a conectar Alegría con Salazar en este último día de campaña, a solo horas de la jornada de reflexión. La intensidad, lo cierto, de estos últimos momentos está difuminando cualquier línea roja. Esta mañana el candidato Azcón también ha mencionado esta información que acabará en los tribunales en nuestra entrevista, y acabamos de recoger ahora mismo un sonido de Pilar Alegría refiriéndose a esta información de ABC. Lamento que medios de comunicación que se dicen serios den pábulos a bulos y a insidias. Y por tanto, desde el Partido Socialista hemos pedido ya rectificación a esta información y, por supuesto, nos guardamos también el derecho a tomar acciones legales. Acaba de reaccionar Pilar Alegría. Eva, gracias. Adiós. Estefanía, sobre lo que pueda pasar el domingo, intenta evitar que pase lo mismo que en Extremadura el Partido Popular, pero todo parece que va a ser calcado a lo que pasó en Extremadura, con una diferencia, que en esta ocasión la candidata, y lo destacaba antes Nacho, sobre todo de cara a las andaluzas, que la candidata es no solo una ministra, sino fue la ministra portavoz del gobierno de Pedro Sánchez. Sí, es que fíjate, Ángels, yo entiendo que obviamente tenemos que estar a la noticia del último minuto, pero yo creo que estas elecciones y en general el tablero político en España para los meses que vienen ya no va de un escándalo arriba, un escándalo abajo. Creo que hay bastante estructuralidad en lo que pasó en Extremadura y en lo que probablemente pase en Aragón, en Andalucía, en Castilla y León. ¿Por qué? Porque fíjate, estamos hablando de elecciones en comunidades, vamos a decir, de la España interior. Y seguramente lo que más le está perjudicando hoy al PSOE en general, lo hemos hablado siempre en este programa, es que Pedro Sánchez y sus socios son nacionalistas catalanes y vascos, con las políticas para esos dos territorios que obviamente en el resto de España, una España que se siente menos beneficiada económicamente o menos puntera, como puede ser el País Vasco o Cataluña, ven ese sentimiento de agravio. Entonces yo creo que en Aragón va a pesar mucho esa idea de es que aquí solo se legisla para los catalanes y los vascos, como ha pasado en otras comunidades. Más allá de que incluso la financiación pueda ser beneficiosa en algunos casos, pero sabemos que los relatos van por encima. Entonces, ese Partido Socialista más presidencial, de varones más debilitados, de una candidata Alegría, y hay que decirlo, que viene a ser la ministra de Pedro Sánchez, ella se va a llevar todo el rechazo, entre comillas, que pueda haber hoy en día a las políticas de este gobierno. Entonces, es un error. Aquí siempre hemos apostado porque haya varones diferenciados de la línea nacional, porque eso hace que vayas fuerte a las elecciones, como le pasa al PP. Feijóo no es un político que goce de un gran carisma o popularidad, pero sus varones son bastante fuertes. Este para mí es el primer elemento, la territorialidad del PSOE, que yo creo que la está perdiendo a nivel federal. Y luego, creo que en el caso de la derecha es también muy estructural lo que ocurre. El Partido Popular se las daba felices de que, bueno, esto de Vox era populistas y que pronto reabsorbería ese electorado. Vemos que no. Vemos que hay un votante hoy que no cree que un cambio de gobierno, y esto es muy importante, que el paso del gobierno del PSOE al PP vaya a introducir mejoras en sus problemas del día a día. Tal vez en el campo, en la España interior, se cree esto, que si gobierna el PP, pues se harán unas políticas parecidas, aunque luego puedan ser distintas. O la gente joven piensa, bueno, si gobierna el PP va a hacer lo mismo que el PSOE. Esto lo explota mucho Vox, la idea de el PSOE azul, es el PP. Entonces yo creo que ya hay gente que se siente perdedora, como igual pasó en los tiempos del 15M, del sistema en general. Y por lo cual apuestan por Vox, que ha decidido borrarse de toda responsabilidad de gobierno y aprovechar ese voto protesta o ese voto más antisistema, porque si tú no tienes mando en plaza, no te pueden acusar de nada. Es lo que han hecho al salirse de los gobiernos del PP, borrarse y que cada uno proteste votando a Vox a su manera. Entonces, ahí hay una cuestión estructural. Sobre todo vemos muy fuerte en el voto joven. Y por último, yo creo que a veces obviamos que el tablero también se está moviendo. Y esto es muy interesante. Ya hemos empezado a ver algunas encuestas en otros generales, etcétera, donde vemos que hoy España está más derechizada, por lo cual esto ya perjudica de forma estructural a la izquierda. Y luego que estamos viendo cómo hay una parte pequeñita, yo no diría este titular de ahora el voto de izquierda se está yendo a Vox, no, esto no me lo creo, pero sí que vemos que hay una parte pequeñita de fugas, ¿no? Vemos ahí unos trasvases. Eso indica bien que el tablero se ha movido, bien que hay gente que de algún modo le está comprando a Vox este discurso antiélites, este discurso, vamos a decir, de falangista o de somos el partido obrero, etcétera. Y de antipolítica. Carlos. Sí, en Aragón nunca ha habido mayoría absoluta, ¿no? Lo más cercano... Es un parlamento muy fragmentado. Claro, en el 83 el PSOE se quedó a 1, si mal no recuerdo, pero nunca la ha habido y ningún sondeo la da ahora, ni tampoco le da al PP la posibilidad de una alianza que no sea con Vox, con lo cual
por qué Jorge Ascón, que es un candidato, por supuesto, para mí con mucho más fuste que María Guardiola en Extremadura, ¿no? ¿Por qué ha adelantado las elecciones un año? Yo creo que ahí para mí está una de las grandes claves, o porque se conforma con provocar un hundimiento del PSOE, por lo tanto canalizar a través de estas elecciones el segundo y más duro castigo al sanchismo, y la ministra portavoz hasta antes de ayer, o porque teme que Vox va a seguir subiendo, porque las previsiones del PP sean que Vox en los próximos meses va a seguir subiendo en un contexto que anima a la derecha más pura y más dura, el presidente Trump, ¿no? Con lo cual, es que si no le encuentro otra explicación, adelantar un año las elecciones, ¿no? Y me llama la atención al final de la campaña la llamada que hace Feijóo al voto del enfado, ¿no? Me puede resultar hasta gracioso, ¿no? Porque al final no deja de ser un reconocimiento a que hay una gran parte del electorado está enfadada, o creo yo crispada, y que identifica al PP con el discurso que hace Vox de la derechita cobarde, blandita, y con lo cual él quiere reivindicar que esos votantes de derecha pues no se vayan con Vox, ¿no? No deja de ser un reconocimiento expreso, tácito, como cada cual quiera verlo, a que efectivamente hay una parte del electorado importante para el PP que lo ve blandito y cobarde. A ver, yo coincido en gran parte con el diagnóstico que hace Estefanía, pero voy a introducir algunos elementos, digamos, de duda o complementarios, porque no hay escenarios inevitables. O sea, yo sí que creo que en el muy corto plazo no hay capacidad de alterar tectónicamente qué es lo que está ocurriendo, haya la polémica que haya. El tema es si antes de que acabe la legislatura a nivel nacional, en verano del 27, hay o no posibilidades. Y yo ahí introduzco algún interrogante, porque lo que pasa en España no es ajeno a lo que pasa en el mundo. ¿Posibilidades para la izquierda? Sí, hace unas semanas Pedro Sánchez en La Vanguardia decía algo así como no quiero para España lo que no quiero para el mundo. Y la realidad es que en los próximos meses en el mundo están pasando muchísimas cosas, ¿no? Lo que pasa en Estados Unidos, evidenciando una vez más que la política internacional debería ocupar protagonismo también en la parte de la nacional, va a tener impacto en lo que pasa aquí. Entre otras cosas, es que hay partidos políticos en España que están apoyados por movimientos internacionales, como es el caso de Vox. Y por tanto, en lo que pase en las midterms americanas, las elecciones de medio mandato, por tanto, lo que pase si Partido Popular y Vox entran en gobiernos de coalición en las próximas semanas en distintas comunidades autónomas, ahí hay un escenario abierto. Esa es la realidad. Yo creo que desde hace unas semanas, y lo que estamos viendo estos días con Pedro Sánchez, digamos, como personaje antitético a los oligarcas estadounidenses, a los tecno-oligarcas, lo que marca es dónde se va a mover o se está moviendo el terreno de la conversación pública global. Y hay una duda de si ahí Pedro Sánchez y el Partido Socialista pueden tener una oportunidad, ¿no? Sí, a ver, yo estoy de acuerdo con Nacho que precisamente hay que diferenciar las autonómicas de las generales, porque la marca Pedro Sánchez a nivel de generales, hay que decirlo, es el líder indiscutible de la izquierda. O sea, no tiene rival. Es más, ha abanderado en los últimos tiempos muchas causas muy significativas para la izquierda. La guerra en Gaza, un apoyo frontal contra el gobierno de Netanyahu, la disputa con los tecnobros, con los tecnooligarcas. Sí, ahora hablaremos de esto. Exacto. Y otras tantas cuestiones, incluso ahora con las acciones de Trump o de Putin, se ha colocado en un lugar del tablero que es Europa frente a las amenazas de Europa. Mientras tiene socios de izquierdas un poco más ambiguos, muy críticos con Trump, pero no tanto con Putin. Entonces, yo creo que es el líder indiscutible de la izquierda y eso es así. Entonces, a nivel de generales tiene oportunidades. Ahora bien, yo creo que basan y esta idea que yo creo que ellos persiguen de ganar las elecciones dividiendo el voto de la derecha. Un poco si hacemos cosas para inflar a Vox, si presentamos medidas donde dejen al PP en tierra de nadie e inflen a Vox, por ejemplo. Obviamente las cosas se pueden leer como es idea política o lo puedes ver como estrategia. Introducir el aborto en la Constitución. Es una idea que defiende la izquierda, el derecho a poder abortar, pero también es una estrategia. Dejas al PP en tierra de nadie y automáticamente Vox confronta contigo. O incluso la regularización de las personas migrantes. Se hace por un motivo económico, un motivo de derechos humanos, pero todos sabemos que dejas al PP en tierra de nadie y eso exalta al votante de Vox. Pero una cosa, yo creo que juegan un poco a eso, ¿no? A dividir el voto de la derecha y que pueda ganar Pedro Sánchez. Pero cuidado, porque a mí me da la impresión de que creemos de forma muy asentada que Vox ya solo es el hermano pequeño del PP.
Vox está queriendo convertirse en otra cosa. Está cogiendo voto nuevo de gente joven y está haciendo un giro, por eso ese giro un poco obrero, falangista, aunque luego se desmonte, ¿no? Antiélites, pero está buscando un electorado que no tiene que ver con el electorado clásico del PP. No es el electorado del PP el que planta al rey en una recepción o el que critica la conferencia episcopal, es lo que hace Vox. Entonces, ese voto antisistema, ese voto de impugnar lo que muchas personas de ultraderecha llaman el régimen del 78, como también decía Podemos hace unos años. Entonces, cuidado porque es voto nuevo. Yo no sé si va a salir mal esto de dividir la derecha en tanto en cuanto ya hay una derecha que tiene otro voto. Carlos, no sé si vas a decir algo. Sí, brevemente, ¿no? Efectivamente, Sánchez es el líder indiscutible de la izquierda en este momento, nadie lo duda, y le viene muy bien que Vox salga más fuerte. Si la noche del domingo Vox sale muy fortalecido en Aragón, cosa que puede ocurrir, pues a él le vendrá bien porque le propulsará, le dará hecho el argumentario en los próximos meses y se evidenciarán dos polos. El PSOE de Pedro Sánchez, que es mucho más a la izquierda que PSOEs anteriores, muchísimo más, y Vox, que está mucho más a la derecha que el PP. Y esa polarización bien demostrada, bien hecha evidente, con absoluta y nítida claridad, le vendrá bien a él. Yo es que añadiría que Pedro Sánchez no solo es el líder indiscutible de la izquierda, sino que probablemente es el líder europeísta de referencia en estos momentos en la Unión Europea. Y que eso es un camino que probablemente pueda apalancarle en generar un nuevo espacio. La realidad, y por eso el tiempo es importante, y entiendo a aquellos que señalan que se pueden generar nuevos escenarios, oye, es que dentro de 1 año y 2 meses, a lo mejor la República Francesa está presidida por Marine Le Pen o Bardella, ¿no? Es que dentro de 1 año y 2 meses, todo esto que estamos viendo de la confrontación de las compañías como X o Telegram con la Unión Europea acaba protagonizando el debate público de forma importante. Y Pedro Sánchez, yo creo, y tú apuntabas algunos escenarios del tema de Palestina y demás, lo hemos visto nada más empezar el año con lo que tiene que ver con la defensa del derecho internacional y la posición de España en relación a lo que está ocurriendo en Venezuela. El posicionamiento de Pedro Sánchez creo que va más allá de que sea un líder indiscutible de la izquierda, que en el caso de España sin duda lo es, sino que está asumiendo dentro del contexto de la Unión Europea una posición de liderazgo que va más allá de la frontera tradicional izquierda y derecha. Pero solo le encuentro un pero a esto, que estás o sea, el diagnóstico es perfecto. Gracias, Ángels. No, o sea, el diagnóstico yo creo que no hay ninguna duda sobre el espacio que está ocupando en la izquierda europea. No sé si hay alguien más además de él. Pero le votan en España. Sí. Y le votan en unas circunstancias muy especiales en España. Y antes de la próxima convocatoria de las generales, sea cuando sea, habrá visto cómo sus apuestas ministeriales a las comunidades autónomas han fracasado. Habrá perdido todavía más, porque es verdad que ahora ya no tiene poder autonómico, no tiene poder institucional en las autonomías, pero es que ni siquiera tendrá caras en las autonomías, no tendrá varones, no tendrá este tejido federal que hacía antes referencia a Estefanía, le habrá desaparecido. Entonces, el diagnóstico sobre el espacio que ocupa en la izquierda Pedro Sánchez, yo creo que es indiscutible, y ahora iremos al tema de los tecnooligarcas, pero hay que votarle aquí. Sí, o sea, yo coincido que Pedro Sánchez tiene muchos problemas en lo que tiene que ver con la política interior. Yo mismo, hace unas semanas aquí contigo, pues señalaba que no tenía muy claro cuál era el propósito de la legislatura y que probablemente ahí había un problema que pudiera generar estabilidad. Pero es que creo que el propósito de la legislatura en España se explica por lo que pasa también fuera de España, y que es lo que creo que de alguna manera están reinterpretando quienes están acompañando al presidente del gobierno o al propio presidente del gobierno. Y probablemente el discurso de Sánchez va mucho más allá de las fronteras de lo que es la izquierda y la derecha cuando defiende el derecho internacional, cuando defiende la autonomía digital de la Unión Europea, cuando defiende la solución en Oriente Medio. Y en la medida en la que la política internacional cada vez es un factor que explica más la política nacional, lo estamos viendo con Trump y las deportaciones migratorias. Oye, ¿por qué Pedro Sánchez esta semana publica una columna en el New York Times defendiendo la inmigración como un factor de crecimiento económico? Justo por esto, porque la política internacional cada vez explica más la política interna. Y ahí es donde está la oportunidad de construir un espacio que vaya más allá de la lógica izquierda y derecha, que por cierto es lo que creo que en el fondo está en el juego en Europa. A Macron en su momento no lo votaba
votaba solo la gente de derechas liberal, lo votaban todos aquellos que creían en el derecho internacional, en la democracia europea, etcétera, etcétera. Y ante la imposibilidad, por cierto, de que Macron pueda continuar, creo que el líder en estos momentos europeísta más claro, sin duda, es Pedro Sánchez. O sea, yo discrepo. Estoy muy de acuerdo con muchas cosas, pero amistosamente siempre con Nacho. Vamos a ver, está muy bien aparecer en el New York Times y ser un líder indiscutible en el mundo. Es genial, quiero decir, yo creo que le da un orgullo a España como nación, pero luego, cuando uno cierra el New York Times, ayer la vivienda batió récords de subida de encarecimiento. ¿Es culpa solo de Pedro Sánchez? No, también las comunidades tienen parte de culpa. Está muy bien que España sea una de las locomotoras hoy de Europa, pero luego uno va al supermercado y dice, madre mía, si ayer, yo qué sé, los huevos. Sí, los huevos valían, no sé, 1,5 €, o es que hoy valen 3. Entonces, eso está muy bien. Y yo estos días, y siento ser un poco ahí Pepito Grillo, asisto con distancia a esta batalla, y así la dejo votando para lo de los tecnobros, asisto con distancia a esto de qué buenos somos, hemos vacilado a los millonarios del mundo. Porque sí, qué buenos somos, hemos vacilado a los millonarios del mundo, pero que no solo es un vacilo, que no necesitan ganar elecciones para tener predicamento. Pero claro, luego uno enciende la televisión, pone la radio, lee la prensa. Caos ferroviario en Cataluña, caos ferroviario en el resto de España. O sea, cuidado con esto de qué buenos somos, que creo que también a veces es un poco, ¿no?, de la izquierda, esta idea moral de somos mejores, somos más buenos. Pero luego la gente dice, no es que no quiera ser mejor y más bueno, es que hoy llevo no sé cuántas horas esperando que pase el Rudalías, es que no puedo llenar la cesta de la compra como antes, es que mis hijos no se pueden emancipar, es que tal. Entonces, cuidado, ¿no?, con el qué buenos somos y lo que la gente está viviendo en su día a día.